Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es para nosotros un gusto siempre recibirlos en este espacio porque es un espacio que hemos destinado para reflexionar sobre el avance de nuestra edad, sobre el tema de cuando llegamos a los 50 años, tenemos que irnos preparando. Cambia nuestro cuerpo, cambian nuestras responsabilidades, cambian nuestras circunstancias. Entonces, en este espacio 55 más, esa es la invitación que les hacemos. Y les recordamos que les hemos sugerido que tengan un cuaderno, que tengan un bolígrafo y que vayan anotando aquellas cosas que les van siendo de utilidad, ya sea pensamientos, documentos, páginas, algunos nombres de los especialistas que nos acompañan. Y yo quiero hoy iniciar con estas frases. Fíjense que a mí hay algunas que me han sorprendido, que me han gustado mucho y quiero compartirlas con ustedes. Lo que nos han dicho los especialistas en una de estas verdades para la vida es que no nos preocupemos por las personas de nuestro pasado. Por alguna razón no llegaron a nuestro presente. Y estar reciclando, estar pensando que por qué no llegaron, que por qué no están. Algo nos han dejado para aprender. Y el reto es si verdaderamente esas personas que ya no estuvieron, hemos cerrado esos ciclos con ellas, hemos aprendido de ellas y hoy las traemos pero como aprendizajes. Y lo mismo con circunstancias, con situaciones que de una o de otra manera hemos vivido en el pasado, hay que aprender de ellas. La segunda es una persona cambia por dos razones, porque sufrió demasiado y ojalá ese sufrimiento nos haga crecer y llegar al presente de una manera grande. O puede ser que no, que ese sufrimiento nos haga ser personas tóxicas, personas obscuras, personas no tan propositivas. O aquellas que sí han aprendido lo suficiente y por eso cambiamos. Y ay, qué batalla cuando hemos aprendido de sufrimiento, porque luego la gente quiere que nos quedemos igual como siempre y nos reclaman, nos han dicho los especialistas eso. Y la tercera es no depender de nadie en nuestra vida, solo de nosotros mismos. Así nacimos solitos. Nuestros padres, nuestros tutores, nuestros maestros nos han acompañado, pero vamos a terminar solitos. Y entonces lo que es importante advertir es que no nos abandone nuestra sombra, porque si nuestra sombra, que es esa capacidad de aprender, de resolver problemas, de tener un diálogo con nosotros mismos, es que estamos en la oscuridad. ¡Qué fuerte mensaje! Pues yo ya les compartí aquellas frases que me han marcado durante todas estas sesiones de 55 más. Aquí les vamos a compartir la liga para efecto de que ustedes puedan revisar algunos de los temas que hemos abordado, aquellas sesiones que no nos han acompañado, están a su disposición en una página. Aquí les compartimos la liga. Y ahora vámonos a nuestra sesión de ejercicios. Vamos a ver hoy hombros y cuello. Corre video. Ejercicios de cuello. Siéntese en una silla apoyando los pies en el suelo. Incline un poco su espalda hacia adelante y mantenga sus pies en alineación con sus caderas y hombros. Incline lentamente la cabeza hacia la derecha, acercando la oreja al hombro del mismo lado, pero sin elevar el hombro. Mantenga esa posición un instante y vuelva a la posición de partida. A continuación, realice el movimiento al otro lado. Repita esto 10 veces. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Gire lentamente la cabeza hacia la izquierda hasta donde pueda, como si quisiera mirar por encima del hombro. Cuando alcance el grado máximo de rotación, conserve un instante la posición y vuelva lentamente a la posición de partida. Haga el mismo movimiento al otro lado. Repita esto 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ejercicios de hombro. Levante el hombro derecho hacia la oreja, sin usar los músculos del brazo, que deben permanecer pasivos y relajados. Posteriormente, vuelva a la posición de partida. Repita esto 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez hecho esto, vuelva a la posición de partida y repita el ejercicio con el hombro izquierdo. Repita esto 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Repita el mismo ejercicio con los dos hombros a la vez. Repita eso 10 veces. 1, ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo hacer estos ejercicios nos recuerdan la importancia de tener conciencia del cuerpo y nuestra elasticidad, plasticidad y tono muscular? Tenemos en la página muchos videos para que ustedes vayan haciendo sus 10, 15 minutos, 8 minutos diarios de ejercicio. ¿Qué te parece, Laura? Espectacular, mi querida Patti, como siempre, un placer estar en este día tan especial. Y bueno, hoy quisiera compartirles un poquito de un pequeño ejercicio, continuando con esta parte del movimiento, pero ahora enfocado a la respiración. Y vamos a hablar de esta tacita de chocolate. Muy sencilla, pero me parece que es útil y además con estos días nos va a quedar genial. ¿Qué les parece que nos imaginamos que tenemos una rica taza de chocolate caliente en nuestras manos? Y vamos a tomar el aire lentamente, imaginando que percibimos este aroma, este olor del chocolatito caliente por tu nariz. Y mientras lo hacemos, contamos en nuestra mente del 1 al 5. ¿Qué les parece? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, pues ahora para enfriar esta rica tacita de chocolate, ahora vamos a exhalar por la boca lentamente, soplando este chocolate caliente para enfriarlo, mientras contamos nuevamente hasta 5 en nuestra mente. Yo lo repito. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Y por último, obviamente tenemos que probarlo. Vamos a probar con un sorbito
y se lo vamos a dar al final para que lo podamos disfrutar, ¿ok? Entonces vamos a probar con un sorbito. Eso es. Y lo único que vamos a decir es, ¡qué delicia! Bueno, pues con esto vamos a dar entrada a un día muy especial para mí, porque hoy tenemos el privilegio de tener a la doctora Ximena Chao Rebollero. Ella, permítanme presentarles, es directora general de Planeación Estratégica e Innovación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Es académica del Departamento de Educación de esta universidad y fue titular de la Dirección de Innovación Educativa, coordinadora de la licenciatura de Pedagogía, del doctorado en Educación y de la especialidad en Educación Socioemocional de la Ibero. Es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría en Psicobiología en la UNAM y la maestría en Psicología en la New York University. Es licenciada en Física por la Universidad de las Américas de Puebla. Miembro del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional y delegada nacional de la Red Internacional de Educación Socioemocional y Bienestar. También forma parte del Grupo de Investigación en Docencia y Diseño Educativo de la UNAM y en la Red de Mujeres para la Educación en México. Es directora académica de la Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar y además investiga los procesos de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales y la mediación de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en el aprendizaje, por decir algo. Muy bienvenida. Adelante, por favor, cedemos los micrófonos, doctora, por favor. Muchas gracias, estimada Laura. Muchas gracias, Patti Ganem. Muchas gracias a todo el equipo que organiza este encuentro. Para mí es muy grato estar aquí en este espacio, compartir y dialogar además sobre un tema que yo creo que nos atañe a varios de las personas que estamos aquí, a las personas que estamos transitando hacia otras edades, vamos a llamarle así, otros momentos de la vida. Y si no, entonces para los más jóvenes, pues que sirvan estos espacios como un diálogo preventivo, profiláctico a lo que será los siguientes años por venir. Yo voy a compartir mi pantalla. Tengo el gusto de que me hayan invitado a platicar el día de hoy sobre bienestar integral y salud emocional. Entonces, si me permiten, acá comparto y platiquemos un ratito acerca de esto. Preparé un par de diapositivas como abreboca a lo que pudiera ser una conversación después de esta participación. Entonces, bueno, pues platiquemos primero acerca del bienestar. Y lo primero que tenemos que entender del bienestar es que el bienestar es un ecosistema de dimensiones que están de alguna manera interactuando entre sí, que es una cuestión sistémica en tanto a que si alguno de estos pilares del bienestar, y aquí retomo el modelo de Rafael Vizquerra sobre el bienestar y añado una dimensión más, que es la dimensión ambiental. Si alguno de estos se encuentra de alguna manera comprometido, bueno, pues tiene la posibilidad de afectar al resto de este ecosistema. Por eso decimos es un ecosistema, es decir, tenemos que pensarnos cuando hablamos de bienestar que estamos de alguna manera conectando todas estas dimensiones. Y por supuesto está la dimensión del bienestar que se conoce y se mide a través del Producto Interno Bruto de una nación, que es el bienestar material, un bienestar que no debemos de descartar de ninguna manera, es decir, no nos posiciona ni en una visión materialista, ni capitalista, ni neoliberal, nos posiciona en una situación importante que es la estabilidad económica, la posibilidad de contar con recursos materiales y que no es de nada despreciable. Hablamos hoy incluso de lo que es la higiene financiera para este bienestar material. Verán en azul, no los voy a leer yo, pero en azul hay unas letritas entre corchetes en itálicas
que son un ejercicio que hicimos con docentes de varios estados del país, justamente preguntando cuál era su descripción o qué contribuía desde su punto de vista a la construcción de bienestar. Y yo fui rescatando algunas de estas voces de distintas personas que en su momento se dedican o dedicaron a la educación y que pueden ustedes pues ir leyendo en las propias palabras de estas personas justamente una definición desde lo coloquial que a lo mejor hace sentido con lo que todas y todos tenemos hoy en este concepto. Hablamos de bienestar físico también. Esta es una dimensión muy conocida. Cuando hablamos de salud, la primera cosa que las personas pensamos o describimos es justamente bienestar físico, y el bienestar físico efectivamente tiene que ver con la salud corporal, la salud orgánica, tiene que ver con el cuidado y ahora también la higiene corporal. Hablamos también de un bienestar profesional. Este bienestar profesional, justamente para quienes estamos transitando a edades cercanas a la jubilación, es importante porque justamente nos va a dejar transitar con un sentido de gratitud, con un sentido de propósito hacia esa otra etapa, sin perder la posibilidad creativa, pero a lo largo de nuestras vidas es importante el reconocimiento y la valoración que tiene la sociedad hacia aquello a lo que nosotros hemos podido contribuir, pero también se relaciona con la carga laboral, es decir, este es un factor importante porque también podríamos hablar de una higiene laboral en términos de la carga y la generación del estrés. Bienestar social, muy importante, tiene que ver con las relaciones interpersonales. Voy a hablar un poquito más de ello más adelante. Tiene que ver con una percepción de afiliación, también sentido de pertenencia. Bienestar ambiental, muy importante. Hoy, ante el cambio climático, es sumamente importante hablar de este pilar, porque el cambio en las condiciones eh, pues climáticas, por así decirlo, planetarias, de los ecosistemas y propiamente del clima, genera también condiciones distintas de bienestar, no solamente por las pérdidas materiales que nos dejan estos fenómenos meteorológicos cada vez más intensos, pero también por la subida, la elevada de la temperatura, no gozar de periodos de mayor enfriamiento. Bueno, hoy sabemos que la subida de la temperatura en algunos estados de la República o en algunos países de manera más recurrente, bueno, pues generan estados que comprometen la salud, tanto física como mental. Y finalmente, la dimensión emocional, de la cual hablaremos mucho el día de hoy y que tiene que ver con las vivencias emocionales, cómo vivimos, qué tipo de representación, qué tipo de significado le damos a las distintas emociones, qué tipo de habilidades emocionales tenemos a disposición para poder vivir sobre todo o trabajar esos momentos de emociones intensas o aflictivas. Y por supuesto, esto se relaciona con dos aspectos importantísimos: el riesgo psicoafectivo y la salud mental. Entonces, bueno, aquí como abreboca entender que el bienestar no es un concepto en sí mismo, digamos, con una sola descripción, lo tenemos siempre que ver en función de todas estas dimensiones. Ahora me centro más en un estudio realizado en la Universidad de Harvard por el doctor Robert Waldinger. Es el estudio más largo que se ha hecho longitudinal de seguimiento a personas desde etapas juveniles, digamos, universitarias, hasta ya etapas de personas mayores de 65 incluso, en donde la pregunta que contesta este estudio, porque este estudio continúa, quiero decirles que es el estudio también con mayor relevo de investigadores en la historia de la investigación longitudinal del comportamiento, es: ¿qué aporta más al bienestar? Es decir, ¿qué es lo que más aporta a esta percepción de bienestar o felicidad o satisfacción, que es otra manera en la que expresamos esta idea de bienestar? Bueno, lo que se encuentra en este estudio longitudinal es que de todo lo que más aporta, ¿verdad? Incluido lo material, incluida la salud física, incluido todas estas dimensiones que mencionamos hace un momento, lo que más aporta a una percepción de satisfacción, de felicidad, de bienestar en la vida es, uno, la autoaceptación, la capacidad que tiene una persona para aceptar con plenitud, con gratitud, quién es uno y quererse tal cual. Las relaciones interpersonales positivas que nos dan un sentido de acompañamiento, pero también de comunidad y afiliación, son importantísimas.
sin importar si estas relaciones son de pareja o de familia directamente. En general, contar con un grupo social que nos acompañe a lo largo de la vida, uno con quien podamos convivir abiertamente, positivamente, asertivamente, es muy importante. Y finalmente, tener un propósito. Tener un propósito en la vida, en esta patita de la dimensión del bienestar profesional es muy importante porque nos da justamente ese sentido de capacidad, ese sentido de agencia y autoeficacia, de saber que somos capaces, fuimos capaces, contribuimos y finalmente la vida entonces se toma pues con ese sentido de satisfacción. Entonces no olvidemos estos tres porque los vamos a ir recuperando en las siguientes. Importante saber también que el bienestar cambia a lo largo de la vida, ¿verdad? Tradicionalmente se ha medido desde los años 60 el índice de bienestar o de satisfacción en la vida global y tradicionalmente, por lo menos hasta el año 2010, esta es la curva representativa de acuerdo a la edad en una escala de 5 puntos y lo que encontramos en esta curva es algo muy simpático porque tiene una forma de U, es la U de la satisfacción, parece una sonrisa incluso, que nos dice que, claro, en la infancia, pues vivimos en la juventud los momentos más felices de nuestra vida, sentimos una gran satisfacción, hay una, pues justamente gran libertad, probablemente en la mayoría de las personas, no tanto compromiso, no tanta estrés, a diferencia de los años medios entre los 35 y los 60 años en donde vivimos o percibimos una menor satisfacción para recuperar esa tendencia de satisfacción hacia las edades más adultas. Y esto es importante, pues concientizarlo en uno mismo, es decir, yo cómo me siento, yo dónde me colocaría en las distintas etapas de mi vida hoy en esta curva. Y es importante mencionarlo porque también se relaciona probablemente con lo que ya nos adelantaban algunos psicólogos sociales, como Erik Erikson, cuando planteaba estas etapas del desarrollo psicosocial. Es decir, hay dilemas que vamos resolviendo a lo largo de la vida que contribuyen a esta percepción de satisfacción, ¿cierto? Y justamente los dilemas que tenemos que resolver en las edades medias de la adultez pues son dilemas bastante complejos que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones relacionadas a ese sentido de propósito, a ese sentido de productividad y de contribución, al mismo tiempo que tienen que ver con los compromisos que asumimos en la vida, compromisos de familia, de pareja, compromisos que tienen que ver pues con situaciones complejas y hasta complicadas. Perdónenme, pero es que tengo aquí alguien que quiere salir. Tengo un perrito que estaba queriendo salir de esta sala. Una disculpa. A diferencia de otros dilemas que a lo mejor en la infancia, por lo mismo que estamos acompañados en la mayoría de los casos por una familia, bueno, pues se resuelven de alguna manera con un sentido de mayor acompañamiento y afiliación. Y finalmente el conflicto de la vida adulta mayor, ¿verdad? Que es esta sensación de llegar íntegro con propósito al final o a la vejez en nuestras vidas sin caer en la desesperación de no haber encontrado justo ese propósito. Estos dilemas son importantes de entender a la luz del bienestar. Yo les comparto una gráfica más que me parece interesante a la luz de esta conversación que estamos teniendo, porque fíjense, después de la pandemia, en un escenario pospandémico, esta curva de bienestar ha cambiado drásticamente. Y el bienestar ha decaído en las generaciones más jóvenes. Vivimos un momento histórico como ningún otro que hemos vivido en los últimos 50 años desde que empezamos a medir este índice, y es que la juventud se percibe en un estado de menor satisfacción que los adultos medios y los adultos mayores. Y entonces quienes estamos hoy en esos lugares de toma de decisión, en esos lugares en donde la madurez de alguna manera cuenta como experiencia de vida, me parece que tenemos por ahí quizá la posibilidad de acompañar a estos jóvenes a recobrar este sentido de satisfacción y esperanza, porque finalmente ellos cuidarán de nosotros cuando nosotros seamos aún mayores. Entonces lo pongo ahí sobre la mesa porque me parece que es un dato relevante. Hablemos ahora rápidamente de bienestar fisiológico. Si hablamos de bienestar, tenemos que hablar de fisiología. Y si te hablamos de fisiología, me parece que es importante, sobre todo en cuestiones de bienestar emocional, hablar de nuestro cerebro. Entonces, si nos preguntaran cuál es la principal función de nuestro cerebro, es decir, a qué se dedica este cerebro la mayor parte del tiempo,
Bueno, ahí estaríamos dando el clavo en el bienestar, porque la principal función del cerebro es regular el estado homeostático del organismo. Ese estado de equilibrio que podríamos también de alguna manera asociar al bienestar, ¿verdad? En donde está en todo momento tratando de negociar el estado interno, las compensaciones del organismo dentro de sus propios procesos internos, así como toda la información, toda la ingesta, todas las condiciones externas que provienen del contexto exterior. Entonces nuestro cerebro está todo el tiempo tratando de balancear estas informaciones de tal suerte que el organismo se encuentre justamente en un estado de bienestar, de equilibrio. En el momento en que hay condiciones internas o externas que sobrepasan la posibilidad de homeostasis, por ejemplo, cuando hay una inflamación de algún órgano, cuando nos enfermamos, o cuando las condiciones climáticas no son favorables, o cuando no dormí bien, o cuando no he comido y tengo hambre, o cuando quiero ir al baño y no hay baño, entonces se lanza una señal de desequilibrio homeostático. Y ese tipo de señales se pueden interpretar como emociones, porque entonces me empiezo a poner enojada o a desesperada, etcétera. Entonces, entendamos también el bienestar emocional desde esta mirada de la homeostasis o la búsqueda del cerebro por generar un estado de equilibrio. Yo quiero decirles que este estado de equilibrio es codependiente o se correlaciona con el desarrollo del sistema nervioso, del propio cerebro. Entonces, para un pequeño, para un bebecito, es más difícil encontrar ese estado de homeostasis, regularlo, controlarlo, ¿verdad? Porque su sistema nervioso todavía no ha madurado lo suficiente como lo tiene ya probablemente un joven o un joven adulto. Los adultos mayores pasan por una situación muy interesante, que es que a lo largo de la vida va viendo lo que se llama una poda neuronal, se van perdiendo conexiones neuronales y van surgiendo nuevas. Entonces el cerebro todo el tiempo está aprendiendo. Pero llega un momento en la vida, alrededor de los 60 años, en donde este renacimiento poda neuronal del cerebro se vuelve cada vez más lento comparado con otros periodos de la vida. Entonces nos cuesta más adaptarnos a lo desconocido, por ejemplo, aprender e incorporar esos nuevos aprendizajes, nos cuesta trabajo. Y también vamos perdiendo ciertas conexiones que son importantes o que nos aseguraban el que pudiéramos hacer de manera automática ciertos procesos. Por eso sobreviene también incontinencia, problemas en la marcha, en problemas ¿cómo se llama?, de movimientos de precisión. Entonces, bueno, entender que nuestro cerebro va a ir pasando por distintos momentos y esos distintos momentos neuronales van a afectar la capacidad de nuestro cerebro para mantener ese estado de homeostasis. Después voy a hablar de cómo podemos prevenir y hacer que esto se trabaje con mayor fortalecer de alguna manera estos procesos. Pero primero quiero hablar de cómo podemos acelerar el deterioro, porque me parece que a veces pasamos desapercibidos este tipo de circunstancias. Entonces, por ejemplo, un estrés prolongado genera liberación de una hormona que se llama el cortisol de manera frecuente. La liberación de cortisol en el sistema nervioso, en el cerebro, va atrofiando estas conexiones neuronales, las va oxidando. Y entonces lo que eso genera es que se empiecen a deteriorar las funciones ejecutivas. Y por supuesto en una persona mayor, en una persona en donde ya su poda neuronal no tiene la adaptabilidad, la velocidad y la flexibilidad que tenía en la juventud, esto tiene todavía mayores repercusiones. Entonces, llegada a una edad, necesitamos aprender a regular el estrés. Esto es muy importante. Estos ejercicios que hicimos al inicio de esta sesión, de estiramiento, de destensionamiento de nuestras hombros, de nuestro cuello, etcétera, previenen inflamación muscular. La inflamación muscular, el cuerpo la identifica como estrés y empieza a liberar cortisol, porque el cortisol le dice al sistema nervioso algo está pasando, está inflamado una parte del organismo, la homeostasis no está como debiera, no hay equilibrio. Si esto se prolonga, se hace recurrente, vivimos tensionados, nos estresamos porque no podemos regular la manera en la que enfrentamos situaciones retadoras o tenemos más carga
de la que podemos enfrentar con los recursos internos y externos, entonces tenemos una situación que podría llevarnos a un deterioro temprano, a un deterioro acelerado del sistema nervioso. Hoy sabemos que el burnout es uno de los principales enemigos justamente de la salud mental y por lo tanto de la salud de nuestras conexiones neuronales. A lo largo de la vida vamos a vivir cambios acelerados o en momentos clave de esta poda neuronal o de esta salud neuronal, por así decirlo. Y uno de los momentos clave en las mujeres es la menopausia. Todas las mujeres vamos a transitar por ese periodo. Y en algún momento de ese periodo, entre la premenopausia y la menopausia, nuestras conexiones neuronales se van a ver afectadas. Se van a ver afectadas y vamos a empezar a experimentar situaciones cognitivas como lo que le llaman la neblina cognitiva, es decir, se nos olvidan cosas, no ponemos suficiente atención, empiezan una serie de conductas cognitivas que antes no nos eran familiares. Y entonces empezamos a pensar pues, que ya estamos en un estado de demencia. Pues no estamos en un estado de demencia, estamos en un estado de transición de poda neuronal acelerada, porque la falta de estrógeno empieza a generar esta situación. El cerebro postmenopáusico, como lo pueden ver ahí, de una mujer, tiene una menor activación que el cerebro premenopáusico. Va a llegar un punto en que nos vamos a equilibrar. La buena noticia es que el cerebro genera mayor número de receptores de estrógeno ante la falta de estrógeno para compensar. Entonces, yo diría a todas estas mujeres que o están viviendo este momento o van a vivirlo, no se asusten, ¿verdad? A menos que estos síntomas sean muy graves, ¿verdad? Muy intensos. Esto es parte de un proceso de transición, ¿verdad? Porque este equilibrio, esta homeostasis en nuestro sistema nervioso ahora, bueno, pues se ve afectada por la carencia, por la disminución en la producción de estrógeno, ¿no? Quienes toman terapia de reemplazo hormonal, las mujeres que optan por esta solución, bueno, pues transitan por este tipo de situaciones con menor intensidad. Pero saber que estas cosas suceden, es decir, es parte del ciclo natural, ¿verdad? De proceso de desarrollo del bienestar fisiológico y que necesitamos tenernos paciencia. Ahora hablaré más de cuestiones preventivas. Otro aspecto importante que puede llevar a un deterioro acelerado es no cuidar nuestra microbiota. Hoy sabemos que la microbiota intestinal, lo que pasa en el intestino afecta el cerebro. Si yo no tengo una alimentación sana, de comida no procesada, de cuidado de no consumir oxidantes de la microbiota, bueno, pues mi cerebro también se va a degenerar más rápido, ¿verdad? Comida, como le dicen, chatarra, refresco, exceso de azúcares, exceso de alcohol, exceso de irritantes, me cambia la flora intestinal, la microbiota. Y al cambiar la microbiota, cambian los neurotransmisores que se secretan en el cerebro y entonces cambia también justamente la fisiología de mi cerebro y cómo lo estoy usando para generar o para trabajar ese estado de homeostasis, por lo tanto, cambia mi bienestar. Entonces hay que cuidar la microbiota. Casi nadie habla de la microbiota y la damos por sentado, pero en realidad vivimos con otros seres vivos que conviven en nuestro intestino con nosotros. Cuidar la alimentación es cuidar a esas criaturas microscópicas que viven ahí. Si están contentas, entonces nosotros también contribuyen a un bienestar integral de la persona. Entonces, estas tres aceleradores del deterioro, queremos llegar, claro que sí, a donde tengamos que llegar en nuestro proceso de maduración y desarrollo, pero queremos llegar en los tiempos correspondientes, no queremos acelerar ese proceso. Hablando ahora específicamente de bienestar emocional, es importante reconocer algunas cuestiones, porque no todo son cuestiones cuando nos vamos volviendo mayores, no todo son cuestiones de deterioro, ¿verdad? O de erosión de capacidades. Hay cuestiones muy positivas y particularmente en lo que toca a las capacidades emocionales. En general, las personas mayores van teniendo mejor regulación emocional. Son más hábiles para regular sus emociones, porque son más hábiles también para comprender las emociones o el clima emocional social
y el propio. Si intencionalmente trabajamos la conciencia emocional, tenemos un diario de emociones, somos más conscientes de cómo me hacen sentir ciertas circunstancias, etcétera, bueno, pues con mayor madurez voy a llegar, con mayor fortaleza a esta etapa en donde mi regulación emocional será mejor. También sabemos, la investigación así nos lo indica, que las personas mayores vamos teniendo o vamos hacia un sesgo de positividad, nos vamos concentrando en observar, en poner la atención en la información positiva, a recordarla incluso con mayor facilidad que la información aflictiva o negativa, cosa que no sucede en los más jóvenes. En los más jóvenes es más fácil que detecten o que se acuerden de lo que no les gustó, de lo que no estuvo bien, ¿verdad? A diferencia de las personas mayores. Entonces son tres beneficios o tres fortalezas que están ahí y que si las cultivamos, es decir, cultivamos conciencia emocional, cultivamos herramientas de regulación y de destensión corporal para mejorar ese estado de bienestar, llegaremos más fortalecidos. Ojo, porque hay también algunas oportunidades donde deberíamos de trabajar con mucha intencionalidad las personas, pues que nos acercamos a esta plenitud, ¿verdad? En el proceso de desarrollo. Por ejemplo, sabemos que naturalmente van a empezar a decaer nuestras conexiones neuronales y tendríamos que tener cuidado que ese decaimiento, como decíamos, no sea acelerado para que no tengamos que pasar por momentos reaccionarios. En la menopausia esto es muy claro, en la andropausia es muy claro. Yo empiezo a tener menor estrógeno y empieza a cambiar mi estado del ánimo. Me enojo con más facilidad, soy más irritable, estoy más cansada y si no soy consciente de lo que está pasando a nivel fisiológico, podría reaccionar a nivel emocional. Entonces, conocerme a mí en las distintas etapas de transición en la vida nos ayuda justamente a tener una conciencia emocional mayor y por tanto tener más conciencia de la necesidad de regular mi estado de ánimo. Un poco como lo que le pasa a los adolescentes cuando están transitando de la niñez a la adolescencia. Entonces, ser conscientes de cómo estas transiciones fisiológicas afectan mi estado de ánimo. Ojo también porque vamos perdiendo la capacidad de plasticidad neuronal en estas podas neuronales y entonces nos vamos volviendo más resistentes al cambio. Nos gustan las cosas como nos gustan y nos volvemos menos flexibles. Y en términos del bienestar emocional, esta pérdida de flexibilidad o de adaptación al cambio nos hace actuar a veces de manera, como diríamos, con comportamientos fuera de lugar. Queremos nosotros imponer o conformarnos con una actuación conocida para compensar esa posibilidad de adaptación o esa disminución en la capacidad de adaptación. Entonces necesitamos ser conscientes de ello, cultivar una mentalidad abierta, abierta al cambio, a saber que no, que lo que yo sé hoy a lo mejor no es pertinente más adelante, es importante, porque entonces eso nos permite seguir aprendiendo, seguir mejorando y fortaleciendo las formas en las que, pues de alguna manera, enfrento situaciones que se perciben como aflictivas, por ejemplo, sobre todo algo que no me gusta, algo donde me siento incómodo, algo donde no sé cómo reaccionar. Bueno, pues estar abierto a que a lo mejor no tengo la respuesta y puedo reaprender para poder tener una mejor respuesta a esta situación. Y finalmente ser muy conscientes que también con la edad, dado que hay cambios de factores fisiológicos en el funcionamiento de mi organismo, voy a poner otra vez de ejemplo la menopausia porque es muy interesante, empiezo a percibir cuestiones de orden fisiológico que se interpretan como situaciones emocionales. Las mujeres en la transición a la menopausia presentan más ansiedad que en etapas previas. Y esto no es porque tengan una ansiedad psicológica, es porque hay una sintomatología fisiológica por la carencia de estrógenos que nos puede hacer acelerar el ritmo cardíaco, hay sudoración, es decir, hay la sintomatología clásica de una situación de ansiedad que podríamos estar representando como ansiedad, aunque no hubiera ninguna razón, una razón psicológica para tener ansiedad. Entonces, estos cambios fisiológicos generan una confusión interoceptiva y que interpretamos de manera confusa como emociones aflictivas. Entonces, también
conocer los cambios fisiológicos que suceden en las distintas etapas hacia la madurez o a la adultez madura, nos ayuda a no confundirnos, es decir, no estás viviendo un momento de ansiedad porque no hay una causa psicológica para la ansiedad, lo que estás viviendo es una disminución de estrógeno y entonces conocerlo como tal, es decir, claro, hay sudoración, hay cambio de temperatura súbita, puede haber incluso cefalea, etcétera, asociado a los cambios fisiológicos y entonces queremos ser conscientes para no interpretarlos como cambios emocionales. Es decir, si no hay una razón psicológica, no hay ni por qué buscarle la narrativa psicológica a la sintomatología fisiológica. Hablemos ahora de cosas que seguramente todas y todos saben y no está de más recordarlo. Es decir, ahora hablando de los riesgos del deterioro del bienestar, retomando un poco lo que ya decía yo hace un momento, pero enfatizándolos en nuestros hábitos de vida, me parece que no hay que dejar de lado algunas cuestiones. La primera, hoy vivimos pegados a las pantallas, las llevamos incluso al baño, por eso puse esa imagen. Esto no es pues ni salubre, ¿no? Pero no es saludable, no es saludable estar pegado en la pantalla en todo momento. Necesitamos, por desgaste de la retina, por desgaste de la atención, de la concentración, tenemos que tener una higiene en el uso de las pantallas, particularmente llegado ya nuestra edad. ¿Por qué? Pues porque finalmente sabemos que estamos en un proceso de oportunidad para fortalecer y llegar con mayor salud en los siguientes años. Entonces necesitamos empezar a poner el móvil de lado, incluso ponerlo de lado, muy de lado cuando vayamos a descansar para que efectivamente tengamos un buen reposo, porque naturalmente el sueño va a disminuir porque disminuye la melatonina y otras hormonas con la edad. Entonces, el móvil de lado, no verlo en la noche, porque la radiación de estos móviles, bueno, pues afecta todavía más el ciclo de la melatonina. Entonces, realmente ponernos un horario para descansar nosotros y descansar el teléfono. Cuidar los hábitos alimenticios, ya lo había yo dicho, muy importante, particularmente aquellos que van a comprometer no solamente la salud articulatoria, como bien sabemos, el colesterol, etcétera, sino la microbiota. Piensen siempre que viven acompañados de otros seres vivos que requieren estar en salud para que nosotros tengamos salud. No dejar inflamación crónica en nuestro organismo. La vida sedentaria de todo el tiempo trabajo de escritorio o manejar horas y horas en el tráfico de las distintas ciudades donde estamos, etcétera. No dejar que eso se derive en una situación de tensión crónica. Entonces necesitamos hacer estiramientos, necesitamos tomar pausas activas, pararnos, caminar, no estar sentados todo el tiempo, no estar de pie tampoco todo el tiempo para no generar justamente tensiones innecesarias en cadera, cuello, hombros, articulaciones en general, para prevenir en esa inflamación una respuesta de estrés. Prevenir la soledad o la percepción de soledad también es importante. Aprendamos a pedir compañía. Yo sé que hay algunos de nosotros que estamos solos, ¿verdad? Quizá no por gusto, sino porque hemos ido tomando decisiones que nos han llevado a estar solas, solos. Mi invitación es a abrirnos, a pedir, a aprender a hacer grupo. Necesitamos acompañarnos porque es un factor primordial, ya decíamos, en este cuidado del bienestar. Y ese grupo no tiene que ser una pareja, no tiene que ser una familia, es abrirnos a conocer, a pertenecer, a conectar con otras personas, estar en este grupo de diálogo, participar de una conversación con otros. Es algo importante, es un hábito a cultivar, es un proceso que se tiene que ejercitar, sobre todo conforme vamos siendo más mayores, porque es en la vejez en donde está el mayor número de personas que se perciben en situación de soledad. Entonces necesitamos conectar, esto es importante. Y con esta cierro para abrir el diálogo, simplemente recordando, ¿verdad?, la importancia para cultivar este sentido de bienestar, el bienestar emocional en particular, empieza con la autoaceptación. Tenemos que llegar a un momento en nuestras vidas en donde nos aceptamos como somos, quién nos tocó ser, ¿verdad? Cultivar también la gratitud, el agradecimiento, llegar a ese momento también con gratitud, sabiendo que pues aquí estamos, la vida es una oportunidad única, única,
no se repite esa misma persona, incluso quienes creen en la reencarnación saben que no reencarnan en el mismo ser, entonces es única, es una probabilidad en millones. Entonces, agradecer lo pequeño, sobre todo lo cotidiano, la posibilidad de compartir un espacio con otros, la posibilidad de tener un alimento cotidiano, realmente irlo ejercitando porque eso genera bienestar. Autonomía, muy importante para una persona que se va haciendo mayor, ir identificando aquellas cuestiones en las que yo tengo autonomía, ejercitar aquellas en las que voy viendo que me falta autonomía, ¿verdad? De manera que no pierda yo ese sentido de agencia. A veces a los viejitos los tratan como niños chiquitos. No, tratémoslo como las personas maduras que somos, que hemos vivido y que nos hemos ganado ese lugar, y para ello necesitamos trabajar la autonomía, para que entonces también exista un sentido de propósito, es decir, mi existencia tiene todavía un valor, todavía tengo ganas de hacer cosas y cultivo una mentalidad creativa. Y para ello, bueno, todo ello se fortalece con un grupo donde puedo convivir, dialogar, intercambiar, co-crear, y eso, bueno, pues nos lleva a esta idea de construir relaciones positivas. Otros aspectos importantísimos, decía yo, no podemos descartar el bienestar material. Las personas mayores tenemos que pasar a una cultura del ahorro. Por ahí dicen que los jóvenes como ganan, gastan. Las personas de cierta edad tenemos que, como ganamos, ahorramos. Ese es el lema que deberíamos de vivir. Tenemos que tener una higiene financiera que justamente nos pueda proveer cierta autonomía. Alimentarnos sanamente, activarnos físicamente, no tenemos que ser maratonistas, pero sí podemos practicar alguna actividad física, sobre todo que alimente la flexibilidad de nuestras articulaciones, ¿verdad? El yoga, los estiramientos, la calistenia, todo eso que fomenta la movilidad, sobre todo de articulaciones, es importante. Las mujeres en etapa menopáusica, construir masa muscular ayuda a compensar la falta de estrógeno, entonces un poquito de pesa es importante. Estimulación cognitiva, seguir aprendiendo. Hoy podemos aprender a través de la red en miles de videos, documentales, tutoriales. Siempre podemos seguir aprendiendo, entonces estimulémonos. El Candy Crush no es una estimulación cognitiva ni ninguno de esos jueguitos que juegan en el iPad. Mi invitación es a estimular en el hacer, en el crear. Entonces aprendamos, sigamos aprendiendo algo que nos interese, cocina, idiomas, algo que nos despierte justamente esa idea también de propósito, lo que a mí me gusta, lo que me hace sentido. Y finalmente, algo que hemos visto en la investigación científica sobre el bienestar en general y el bienestar emocional en particular es la conexión espiritual. Y aquí no estoy hablando de una religión, tiene que ver con reconectar con uno mismo en esa experiencia profundamente cósmica de la existencia. Es volver a preguntarse quién soy yo, por qué estoy aquí, esas preguntas, ¿verdad? Que nos guiaban probablemente en la juventud, pues otra vez recuperarlas, conectar con nosotros mismos. La vida del adulto joven, de aquella que llegamos a la jubilación, es una vida de mucho hacer, 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 y a veces nos desconectamos. Y la cantidad de tecnología que hay disponible hoy en día para estarse desconectando a Netflix, desconectando a todas estas plataformas, bueno, pues nos desconecta finalmente de nosotras mismas, de nosotros mismos. Aquí hay una invitación a volver a conectar conmigo mismo, a pasar un momento en silencio conmigo, en contacto con mi cuerpo, con mi respiración, incluso con mis pensamientos, dejándolos fluir. Y por supuesto, si hay una práctica espiritual, religiosa, bueno, pues esto genera también comunidad, además de conexión espiritual. Entonces, pues sí, claro que sí, es bienvenida como uno de esos aspectos que fomentan el desarrollo y el cuidado del bienestar. Lo voy a dejar aquí por el tiempo que me dieron para esta plática, creo que ya me pasé incluso, así es que muchísimas gracias por el espacio para platicar, y ya guardo yo, paso el micrófono para el otro lado. Muchas gracias. Qué lujo, la verdad. El tiempo se nos fue volando, pero todo lo que hemos aprendido hoy de verdad nos deja una reflexión interesante, sobre todo en ese cuidado. O sea, sí, el ecosistema del bienestar integral con esta parte de los pilares de Rafael Vizquerra, pero agregar también
este punto importante ambiental que en ocasiones hemos dejado fuera, me parece también fundamental, ¿no? O sea, no podemos ignorarlo, trabajar en esta parte de nuestro cerebro, que lo dejamos como que al final, como que no importa, y es fundamental aprender a regularnos, a conocernos, a explorarnos, porque de otra manera nos desconocemos con esa justa desconexión que nos comenta la doctora, de que nos dedicamos tantas horas en Netflix y otra y otra y otra, que llega a un vacío, ¿no? Un vacío total que nos desconecta y después, ¿quién soy? Ya no sé qué quiero, ya no sé qué me gusta y genera justo estos problemas de ya nadie me soporta porque tampoco conozco cómo regular mis emociones. Con todo lo que hoy nos compartió la doctora, trabajar en este estrés, en prevenir la inflamación, aprender a regularnos, la microbiota intestinal que hoy por hoy está en muchas voces, pero que no hemos podido entender esta importancia de vivir con estos seres vivos, con estas criaturas que nos comenta la doctora, y que evitemos este deterioro trabajando en nosotros. En trabajar en esta poda neuronal sabemos que existe, pero pues ¿para qué la correteamos si tenemos la oportunidad de darle su tiempo y de cultivarla, ¿no? Como bien dice, va a suceder, pero pues depende de nosotros también trabajar en estas fortalezas que nos mencionó de mejorar la regulación emocional, qué siento, cómo se llama lo que siento, ¿no? Nombrarla, sentirla y luego darle su espacio. Hablar esta positividad, porque nos perdemos de verdad, todo está mal, oímos las noticias y es un caos. Es regresar a este punto importante como fortaleza que ya tenemos, pero identificarla para seguirla cultivando y trabajar esta comprensión social, que no estemos solos, que busquemos ese acompañamiento, ese hacer grupo, ese incluirnos en cualquier actividad que nos guste, justo para generar estas oportunidades. Y bueno, la importancia del sentido de estar, ¿no? Con esta autonomía, esta gratitud. Se nos olvida agradecer tantas cosas buenas que tenemos y como nos comentó la doctora, solo se vive hoy una vez, aprovechemos estas oportunidades. Pues sin duda, un lujo de verdad. Muchísimas gracias por el tiempo, por la participación y bueno, pues nos deja una gran enseñanza para reflexionar sobre nuestro propio bienestar y qué es lo que vamos a hacer para mejorarlo, para cambiar, no solamente con información, sino justo con acción. Doctora, un honor, un placer. Muchísimas gracias. No sé, obviamente ya nos pasamos de tiempo, pero como esta es una oportunidad única, me parece que tenemos que aprovecharla. Entonces, no, creo que sí ya nos pasamos más de media hora. Bueno, no sé, doctora, tenemos, si nos puede compartir su correo, o dónde nos ponemos en contacto para cualquier comentario, para sumarnos Claro, por supuesto, lo dejo aquí en el chat, en el chat. por favor. Ahí está. Ya Listo, lo muchas tienen. gracias. Bueno, pues nos despedimos. Esperamos verlos la próxima semana. Recuerden, 55 y más, los espera la doctora Patti Ganem. Hoy el honor con la doctora Ximena Chao y su servidora Laura Fuentes. Los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por su participación. Bonita tarde. Gracias, Gracias. doctora. Un honor. Gracias.